del poder de la unidad entre hermanos. Y es lo que yo quisiera compartir con ustedes hoy. Es un tema muy extenso, pero vamos a tocar ciertos puntos. Es hermoso, y a lo mejor vamos a tocar otra vez la unidad en la siguiente predicación. Pero acompáñenme a Filipenses 1, por favor. Filipenses 1, del versículo 27. Y nos vamos a seguir hasta el capítulo 2, versículo 5. Me dicen amén cuando tengan, hermanos, por favor. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Hermanos, yo pude ver esto el miércoles. Yo pude verlo. Cómo estábamos buscando bendecir a otro, edificar la iglesia. Se acaban de dar 2 testimonios de lo que es la intercesión. Y, hermanos, que tenemos que permanecer como estamos en esa unidad, en esa armonía, y seguir creciendo en ella. La unidad es uno de los aspectos más importantes que la iglesia debe aprender y ejercer. Acompáñame a Juan, por favor, capítulo 17. Juan 17, versículo 10 al 11. Juan 17, 10 al 11. El capítulo de Juan 17 es hermoso. Es una oración que el Señor hace antes de ser entregado. Y en esa oración, conlleva muchísimas cosas, pero resalta la unión. Dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús quiere que su iglesia sea tan unida como el Hijo es unido con el Padre. ¿Ok? Vamos al versículo 21 al 26. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Creen que sea claro que Jesús está buscando la unión en estos versículos?
Lo está buscando, lo está pidiendo al Señor. Y ¿cómo empezamos a tener unidad? Ok. Si yo sigo a Cristo, entonces, ¿se acuerdan? Yo vengo a Él, ¿no? Si otro hermano sigue a Cristo, Él viene acá. Si otro hermano viene así, y todos, lo que nos une es Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Venimos a Él. No nos unen nuestras ideologías o no nos unen en dónde estamos ubicados geográficamente. Lo que nos une es que conocemos que su palabra es verdad y que Jesucristo dio su vida por nosotros y venimos a Él. Es lo que nos une, nos mantiene aquí, ¿ok? Estando unidos, este miércoles, lo que yo pude ver, creo que muchos de ustedes también lo pudieron ver, fue que se levantó la fe, hubo consuelo, restauración, se vio el poder del Espíritu. Y hermanos, hermanas, le doy gracias a Dios por la armonía que ha puesto en sus espíritus y porque anhelan cada vez más de ella en sus corazones. Yo le doy realmente gracias a Dios por eso. Uno de los aspectos importantes que Dios quiere que mostremos cuando estamos en unidad es nuestro testimonio. Si me acompañan otra vez al versículo 21, que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad de eso? O sea, si ellos son uno, entonces los de afuera van a creer que soy el Hijo de Dios y que yo los rescaté. Si no hay unidad en ellos, entonces ¿cómo van a creer los de allá afuera? Y lo repite 2 veces Jesús en esta oración. Ahora, vamos a Juan capítulo 15, por favor. Versículo 11 al 12. Pablo dijo, para que cumpláis mi gozo, estad unidos, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En el 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. El amor es lo que nos trae a la unidad. El mayor ejemplo de amor que ha existido en la historia de la humanidad es cuando Dios entregó a su único Hijo a morir en una cruz por nosotros. Así como Él murió por nosotros con ese amor, nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos. Y un paréntesis, también los matrimonios. Dios es la persona que más dignifica, que más le da valor a una mujer. ¿Qué dice? Esposos, amar a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Sí, esa es una unidad, por eso son una sola carne. Los esposos tienen que amar a sus esposas tal como Jesucristo se entregó por su iglesia. Bueno, me gustaría ver unos pasajes con respecto a la unidad. Vamos a Gálatas, capítulo 3, por favor. Versículo 26. Tres, 26. Al 28. ¿Lo tienen? Pues todos, solamente los que han recibido a Cristo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, solo por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en Cristo Jesús. Somos uno. Uno.
uno por el bautizo en Cristo Jesús. Acompáñenme por favor también a 1 Corintios, versículo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12 al 13. Primera de Corintios 12, 12 al 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando nosotros recibimos a Jesús y pone su espíritu en nosotros, es el espíritu de Él el que nos está unificando. Por eso el reino de Dios es universal. Por eso el reino de Dios no está limitado aquí dice, por ejemplo, a esclavos o libres, ¿no? Aquí no está limitado al estatus social, color de piel, no está limitado a absolutamente nada. Jesús dice que está cercano a sus corazones cuando lo recibieron y fue el bautismo el que nos hizo uno solo. Y la iglesia se puede dividir en dos. Está la iglesia local, que somos nosotros, los que venimos a intimidad con Dios, y también está la iglesia universal. Tenemos que interceder ciertamente por la iglesia que Dios nos ha puesto, por el cuerpo, pero no olvidemos, hermanos, también de interceder por las iglesias que se encuentran en todo México o en todo el mundo. ¿Me pueden acompañar también a 2 Corintios capítulo 13? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11 al 14. Yo estoy compartiendo esto, hermanos, por lo hermoso que se vivió el miércoles y para seguir incentivándolo, porque realmente, hermanos, fue de mucha fuerza. El Señor levantó a muchos, incluyéndome. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí nos está exhortando Pablo, ¿ok? Tengan gozo, hermanos. Vamos a ir perfeccionándonos, nos vamos a ir consolando. Tenemos que estar todos apegados a la palabra para tener un mismo sentir y vivir en paz. ¿Y qué pasa? Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Yo el miércoles sentí la presencia del Señor. El Señor estaba con nosotros porque estábamos haciéndolo conforme a su palabra de la manera correcta. También me gustaría resaltar el versículo 14. Es muy interesante porque Pablo está haciendo una alusión a la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo, Jesús, el amor de Dios, Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo, sean con todos vosotros. Amén. Tenemos la Trinidad, la perfecta unidad. O sea, él está incitando a los hermanos, consuélense, apóyense. ¿Y qué dice al final? Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo. La Trinidad viene implícita en este versículo y es la perfecta unidad. Amén. Ok. Ahora, tenemos que ser conscientes del poder de la unidad o de sus efectos. Acompáñenme, por favor, a Salmo 133, versículo 1 al 3. Salmo 133, del 1 al 3.
¿Qué pasa cuando estamos en unidad? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Cuáles son sus consecuencias? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Les pregunto, hermanos, hermanas, ¿trajo bendición el miércoles Dios? ¿Trajo consolación? Dios manifestó su poder también, de las que tenían pesadillas, ¿no? ¿Cómo durmieron? Dios obró, trajo bendición, trajo bendición. Recuerden también que cuando estemos reunidos entre hermanos y hay algún inconverso, ¿qué pasa? Decíamos que nuestra unidad iba a atraer a los que no conocen a Cristo, ¿no? Por eso aquí dice, en el 3, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿A quiénes? A los que no la tenían. ¿Sí? Entonces, aquí está otro ejemplo de la unidad, ¿no? Y cómo el testimonio de la armonía, de la armonía no fingida, es lo que hace que las personas entreguen su vida a Jesucristo. Bueno, ese es un punto. Vamos a 1 de Timoteo capítulo 2, por favor. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. ¿Qué fue lo que se hizo este miércoles? Pablo le está dando una carta a Timoteo, que era el pastor. Le dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y eso se hizo. Se pidió por nuestro presidente, se pidió por nuestra colonia, se pidió por cada uno de los hermanos, para que se viviera en paz. Y cuando pedimos realmente lo que Dios nos pide que pidamos, se va a manifestar más la presencia del Señor. Más y más, entre más nos reunamos, entre más oremos, entre más pidamos conforme a su voluntad, entre más seamos sensibles a su voz, entre más estemos metidos en la palabra, entre más nos forjemos, más vamos a ser como esas espadas y más vamos a tener bendición. ¿Qué dice en el 3 y el 4? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de verdad. Y en el 5, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Otra vez, Dios es uno y nosotros tenemos que ser uno con Él. Y si en lo personal yo soy uno con Él, entonces el hermano o hermana que también está en una relación de intimidad fuerte con Él, nos va a unir directamente. Son consecuencias de tener una correcta relación con Dios, una correcta intimidad. ¿Qué pasa, hermanos, cuando oramos y cuando nos juntamos? ¿Qué pasó antes de llegar a la casita? Alce la mano quien tuvo problemas para llegar o hubo estorbos. Yo había escuchado más. Bueno, varios tuvieron estorbos, varios tuvieron dolores de cabeza. Estaba el diablo intentando que no nos reuniéramos. A veces el cristiano desconoce el poder de la oración. El diablo conoce más a veces el poder de la oración que nosotros mismos. No nos damos cuenta. Me estaba diciendo Damaris, ¿no? Ya no tenía ganas de ir, pero tuvo el discernimiento. Dijo, no, eso es lo que el diablo quiere, que yo no vaya.
Entonces, al contrario, más voy. Cuando menos tengan ganas de ir a la iglesia, hermanos, es una señal de que más tienen que ir a la iglesia. Es todo lo contrario, para buscar esa unidad, para que haya consuelo, para que haya palabra, para que sea su poder, para que el Espíritu fluya, para que haya bendición. Cuando más sientan que no deben de ir, hermanos, eso es un ataque satánico. Vengan a la iglesia, vengan a la iglesia y acérquense a los hermanos diciéndoles lo que sienten. En 2 de Corintios, capítulo 10, Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y 4. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros decimos, hermanos, nos vamos a reunir a orar los miércoles, vamos a interceder, el Espíritu va a guiar la oración y va a ser hasta que acabemos, ¿no? Hasta que el tiempo lo marque, el tiempo del Señor. En el 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Cuando nosotros nos reunimos, el diablo se pone a temblar. El diablo se pone a temblar y va a poner todos los estorbos. Pero, mira, hermanos, no hay nada que pueda interrumpir nuestra comunión con Dios o que podamos pedir, porque con la sangre de Jesucristo tenemos completo acceso al trono de gracia y podemos pedir cosas para su reino. Si nosotros pedimos, Señor, deshaz toda obra del diablo, el Señor lo va a hacer. Por eso el diablo ataca mucho la vida de oración de las personas. Es más fácil orar en público, orar en las reuniones de oración, que orar a solas. Hermano, si tu vida de oración en lo personal no está bien, es momento de cambiarla. Es momento de ponerte a cuentas con el Señor, decir, Señor, no lo he hecho tanto como tú deseas que lo haga, enséñame. Yo me acuerdo que el pastor nos dijo unos comentarios de un predicador que decía, si solo oras cuando estás en problemas, entonces estás en problemas. Y se acuerdan que también se dijo, ¿qué pasa cuando tiembla, no? Todos vienen y aquí agolpados a la iglesia. O sea, nada más buscan al Señor cuando están en problemas. ¿Y qué tal el susto del viernes en la noche? Sí. Miren, hermanos, el Señor nos está preparando para estar en unidad. Nos está preparando para que lo que pase allá afuera estemos firmes y listos para recibir a las personas que quieran acercarse a Dios, para poder hablarles con sabiduría, conforme a su palabra, y manifestar los dones del Espíritu. Pero estamos aquí solamente con el sustento del Señor, no por nuestras propias fuerzas. Vamos a Mateo capítulo 18, por favor. Versículo 19. Al 20. ¿Qué nos está diciendo el Señor Jesús? Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Pidan lo que ustedes quieran conforme a la voluntad de Dios y va a ser hecho. Va a ser hecho. ¿Para qué nosotros nos acercamos a orar? Cuando estamos unidos, ¿qué es lo que realmente le pedimos a Dios? No le pedimos cosas
que estén fuera de su voluntad, sino la destrucción de fortalezas, restauración de familias, que traiga gozo en lugar de ceniza a personas deprimidas, que traiga la luz a las personas que están en la oscuridad. Para eso nosotros nos unimos. Y el Señor dice, si ustedes lo piden, si 2 o 3 se ponen de acuerdo, si están unidos en un mismo sentir, considérenlo hecho, hermanos. ¿Qué es lo que pasa? Jesús está diciendo, ok, donde estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Inmediatamente, ¿qué le dice Pedro? Vamos a los siguientes versículos, al 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ok, Jesús me está diciendo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo y pueden pedir lo que ustedes quieran conforme al reino de Dios. Así claro. Pero ¿qué dice? 2 o 3 congregados en mi nombre, unidos. ¿Por qué Pedro luego le pregunta? Entonces, ¿quiere decir que tengo que perdonar a mi hermano? Sí, Jesús por eso lo está diciendo. A ver, ¿quieren que todo sea concedido? Entonces estén en armonía. Estén en armonía, en unidad. Como que no tendría sentido la pregunta de Pedro si no fuera por la unidad, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mis hermanos que peque contra mí? ¿Hasta 7? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Como el diablo sabe el poder de la oración y sabe el poder de la oración en unidad, en un mismo espíritu, ¿qué va a intentar hacer? Va a intentar separar a las ovejas. Va a decir, es que te hizo esto y es que no, yo no voy porque si no, mejor me acerco. Gloria a Dios que ahorita que estamos en armonía, pero no por eso ignoramos las maquinaciones del diablo. Si uno empieza a sentir algo así, te reprendo, Satanás, yo amo a mi hermano y voy a orar por él. Si me hizo algo, lo voy a perdonar y voy a estar en oración por él, porque somos un mismo cuerpo. Y no por esto el poder de la oración se va a limitar. Estás vencido. Estás vencido. Por la sangre de Jesucristo, estás vencido. No hay que ignorar eso. Aquí lo escribí. Tenemos que estar atentos a las maquinaciones del diablo y no ignorarlas porque es como león rugiente que busca a quien devorar. Y Él no se tienta el corazón de que seamos una iglesia que por el momento no tiene pastor terrenal. Recuerden, el enemigo quiere que las ovejas se dispersen. Divide y vencerás. ¿A qué nos está llamando a Jesús? A la unidad. ¿A qué está hecho el diablo? Vino a robar, matar y destruir. Destruir la unidad, destruir, robar la bendición, matar. O sea, es todo lo contrario a lo que Cristo nos pide. Vuelvo a repetir, pero unidos de tal manera que estuvimos el miércoles, escuchando la voz del Señor, nuestro pastor, tenemos que caminar confiados en Él. Aunque el diablo ahorita esté intentando atacar a la iglesia, ya sea por sueños, dolores de cabeza, estorbos, hermanos, si estamos apegados al Señor, tenemos la victoria. No hay de otra. Cantamos, hay poder en la sangre de Jesús. No puede quebrantar ese pacto el diablo, no puede. Vamos a Jeremías capítulo 29, versículo 12. Señor, ahorita estamos pidiendo tu guía, protégenos. El diablo anda como león rugiente. ¿Qué debo hacer, Padre? ¿Qué debemos hacer como iglesia? En 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré.
Otra vez, me invocaréis y vendréis, cada quien va a venir, y oraréis a mí y yo os oiré. Cuando uno viene a pedir las cosas del Señor, el Señor nos oye y lo va a hacer. ¿Se dan cuenta cómo se va relacionando todo con la unidad? Como vendréis, oraréis y yo os oiré. El Señor está protegiendo a esta iglesia, hermanos, en intimidad con Dios. Simplemente tenemos que hacer lo que su palabra nos dice, tener el corazón dispuesto, interceder unos por otros. Entonces recordemos que estamos llamados a la unidad y me gustaría compartir esta analogía con ustedes en los siguientes versículos. En Juan 14:6 ¿qué dice? Juan 14:6 dice, voy muy rápido, ¿verdad? Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos caminos hay? Uno. Jesucristo. Uno. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre para mí. ¿Y cómo es ese camino? Vamos a Mateo capítulo 7. Versículo 14. ¿Cómo es ese camino? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ya me puso a pensar esto. Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú eres el camino, ¿no? Me imagino un camino. Y si ese camino es estrecho. Entonces, ¿puedes venir, Poncho, por favor? ¿Puedes venir, Nelson? Entonces, imagínense, Dios nos está diciendo, yo soy el camino, ¿no? Y este es el camino. ¿Y cómo es? Estrecho, es angosto. Entonces, todos vamos a Jesús. ¿Cómo vamos a estar así? Pegados, ¿no? Somos hermanos, estamos en el mismo camino, estamos pegados. ¿Y cómo lo vamos a tomar? Como de, Alfonso comió barbacoa hoy, huele feo. Nelson, mira qué fue color de camisa. Eso es lo que Dios busca cuando estamos en el mismo camino. Vamos a estar juntos, somos hermanos. Está angosto el camino, ¿no? Al contrario, Dios quiere que, nos está diciendo, el camino es angosto. ¿Para qué? Para que estemos en unidad, seamos uno. Hermano, ¿qué te pasó en el brazo? ¿Estás bien? Hermano, ¿qué pasó aquí? Oye, te noto. Porque si no estaríamos en un camino que no, ni lo alcanzaría a ver. Y aquí estamos unidos. Estamos caminando en el camino de la verdad de Jesucristo. Estamos siendo uno. Por eso es estrecho. ¿Sí? Gracias. ¿Sí se entendió el ejemplo más o menos? Es hermoso cómo toda la palabra habla de lo mismo. Vean el testimonio, por ejemplo, de Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 22. Segunda de Corintios, versículo 11, del 22 al 29. Pablo sabía lo que era la unidad de la iglesia, y no nada más lo sabía, sino que lo experimentaba. Estaba escribiendo esta carta a los corintios, y los corintios se estaban quejando de él y de su ministerio. Incluso aunque Pablo fue el que ayudó a abrir la iglesia, ya se estaban quejando de él, ¿no? Y les dice Pablo, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Y entre paréntesis, como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más en peligros, de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en el peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, y en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Cómo sufrió Pablo, verdad? Pero ¿qué es lo que a Pablo le importaba? Sigamos leyendo. Y además de otras cosas, dice, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Se dan cuenta cómo Pablo está diciendo, me azotaron, peligros de los gentiles, de los ladrones, de los ríos, de la ciudad, del desierto, fatigado, perseguido, casi muerto, ¿no? Apedreado él. Y dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Qué hermoso, ¿no? El Señor le daba una fortaleza, un espíritu para llevar esas cosas. Pero lo que más le cargaba era las iglesias. Esri, ¿me puedes apoyar? ¿Qué dice aquí? En el 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y es que Pablo sabía la unidad. Les dejé a Esri porque estamos más o menos del mismo vuelo. Si Esri y yo estamos unidos, vamos a poner aquí. Si estamos así, estamos pegados, si a él lo empujan, a mí me va a afectar. Si a mí me empujan, a él también le va a afectar. Es lo que estaba diciendo Pablo. Si alguno se enferma, yo no me enfermo con él. Si alguno lo hace un tropiezo, no me indignaré yo. Gracias, Sergio. Era todo. Gracias. Un efecto de que hay unidad en la iglesia es que nos duelen los hermanos cuando están en sus pruebas, cuando están enfermos, nos duele. No podemos ser ajenos a su conflicto o dolor. No podemos. Lo sentimos como si fuera de nosotros, así como Pablo está compartiendo. Si uno, hermano, no siente tanta empatía por otro, analice su corazón. Diga, Señor, ¿por qué no siento eso? A mí me gustaría hacer un comentario también. Una vez se me acercó una hermana y dijo, ¿puedo hablar contigo? Le dije, sí, claro que sí. Se acercó y estaba afligida. Y me dijo, hermano, por determinada persona, no sé por qué no siento tanto amor. No es que yo tenga algo en contra, no es que yo tenga esto, pero no siento ese amor. ¿Por qué es? Y se afligió su corazón. Y yo, la verdad, la vi y dije, estaba ella afligida, su corazón estaba afligido. Y sinceramente, hermanos, yo estaba gozoso. Porque dije, qué hermoso problema el llegar y decir, no amo tanto a mi hermano como debería. Eso, hermanos, es... Yo creo que todas las iglesias quisieran ese problema, ¿no? Que se acercaran y dijeron, hermanos, yo quiero amar más, pero algo que me está impidiendo. Eso es una persona que entiende la unidad. Una persona que sabe que es importante y que es mandato de Dios, porque dice, amáis unos a otros. Eso para mí fue ciertamente hermoso. A mí me trajo gozo, aunque a esa hermana pues en ese momento estaba en aflicción, ¿no? Y se ministra, se ora, pero yo le doy gracias a Dios porque ya ha habido testimonio. Y Él no deja de orar cuando pedimos conforme a su voluntad. Ya casi terminamos, hermanos. En Efesios 4,
Esto fue algo que realmente a mí me impactó y me lo compartió mi hermana Ilse. Efesios 4, del 1 al 6, dice, el título es La unidad del Espíritu. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Más que claro no puede ser, ¿verdad? Dios busca nuestra unidad. Y no nos olvidemos que por uno somos salvos. Y nosotros, los que estamos ahorita reunidos, es por uno solo por Dios. Y doy gracias a Dios, en serio, hermanos, por esta iglesia, esta hermosa iglesia que está creciendo en armonía, en fruto, en poder. Gracias a Dios. Y como dijo Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8, primera de Pedro 3, versículo 8. El fin de todo discurso oído es este. Primera de Pedro 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Gloria a Dios, hermanos. Gracias porque sus corazones están dispuestos, porque se duelen cuando otros hermanos están pasando por pruebas, ¿verdad, Noemí? Porque están dispuestos. Somos así como las mujeres de nuestra iglesia que son hacendosas. Todos nosotros, varones también, tenemos que ser hacendosos, dispuestos para el servicio, con nuestros sentidos espirituales afinados para poder ver qué es lo que está sucediendo en mi hermano, pedir dirección a Dios, Señor, ¿cómo puedo orar por él? Y Dios fluye, tal como lo vimos el día miércoles. Vamos a darle gracias, Señor, con una oración. Padre, gracias, Señor, porque por medio del sacrificio de Jesús, tú nos has llamado a unidad y podemos ser uno contigo, Padre. Gracias porque gracias al sacrificio que tú hiciste, los que estaban dispersados, Señor, en tinieblas, vinieron a luz para escuchar tu palabra, para proclamarte gloria, para ser usados para tu reino. Señor, en este día yo te pido que sigas fortaleciendo la armonía y unidad que ha habido en esta iglesia, intimidad con Dios, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, que todo lo que hagamos sea para edificación de tu iglesia. Señor, úsanos como testimonio para los de allá afuera, que vean la unidad que tenemos y que quieran rendirle su vida a Jesucristo por el testimonio que damos. Señor, gracias por los testimonios que hubo el día de hoy y esta semana. Gracias por los testimonios que va a haber después de la oración que tuvimos, Señor. Estamos expectantes porque pedimos conforme a tu voluntad y nos pusimos de acuerdo. Señor, gracias por llamarnos a vida eterna. Gracias porque somos uno por el medio del pacto con Jesucristo. Padre, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Dios los bendiga.